Estamos en la serie de sermones Venga tu reino y hemos dicho en esta serie que el reino de Dios es la conspiración divina. ¿A qué me refiero con conspiración divina? A lo que Dios está tramando para transformar este mundo. El reino de Dios es eso que Dios está haciendo en el mundo a través de Jesucristo, a través de su Espíritu Santo, a través de la iglesia para transformar al mundo. Dios tiene una misión para este mundo. Dios quiere transformar, Dios quiere acabar con la injusticia, acabar con el dolor, quiere transformar corazones. ¿Cómo lo hace Dios? A través del reino de Dios que vino en Cristo Jesús. Y bueno, como toda conspiración, las conspiraciones tienen un inicio. Y déjenme reflexionar un poquito en un evento de la historia de México. Si no les gusta la historia, no se preocupen, va a ser muy breve y muy interesante porque hay quien no le gusta la historia. Y si no son mexicanos, pues pueden aprender un poquito de la historia de México. Pero hay un evento en la historia de México que se llama la conspiración de Querétaro. ¿Qué es eso de la conspiración de Querétaro? Bueno, esto es en la época colonial, la Nueva España, cuando México no se llamaba México, sino que era la Nueva España y era un virreinato del reino español. Y resulta que había un mal gobernante, el virrey, y nadie lo quería porque oprimía a los pobres y no daba oportunidades a nadie de acceder a las posibilidades del gobierno, trabajos, etc. Entonces, muchos de los novohispanos, que los mexicanos que vivían aquí en este país, se empezaron a juntar en Querétaro precisamente, en la casa del corregidor y su esposa, Josefa Ortiz de Domínguez, la famosísima Josefa Ortiz de Domínguez, para tramar en contra del virrey. Y entonces empezaron a conspirar. ¿Qué querían? Derrotar al mal gobierno, imponer un gobierno propio en honor del rey. No querían independizarse totalmente, sino tener un gobierno propio honrando al rey de España. Y se llamó esa la conspiración de Querétaro. Y ahí se juntaban en las noches, a la luz de las velas, de manera secreta, para derrotar al gobierno. Algunos de los personajes más importantes de la historia de México: Miguel Hidalgo, Juan Aldama, Ignacio Allende, Josefa Ortiz de Domínguez, por supuesto, y su esposo, el corregidor. Y resulta que los cacharon, los descubrieron. Ellos tenían pensado levantarse en armas en octubre de 1810, pero se tuvieron que levantar en septiembre. En la madrugada del 16 de septiembre, la noche del 15 de septiembre, el cura Hidalgo convocó ahí en la plaza de Dolores al pueblo a luchar en contra del mal gobierno. Se tuvieron que apresurar porque habían sido descubiertos. Hicieron un llamado y a ese evento se le llama el Grito de Dolores. Y desde entonces, bueno, no desde entonces, pero a partir de, sobre todo el siglo XX, los presidentes mexicanos tienen la tradición de, en esa noche del 15 de septiembre, gritar: ¡Viva México! ¡Viva los héroes que nos dieron patria! Porque se acuerdan de lo que pasó en aquella conspiración de Querétaro. ¿Y por qué les cuento esto, mis queridos hermanos? Para que sepamos un poco de historia y nos llenemos de cultura. No, nada que ver. Digo, es bueno y por supuesto que qué bonito saber la historia de nuestro país y los que no son mexicanos pues entender algo, ¿no?, de la historia de México. Pero ¿por qué les cuento esto? Porque miren, toda historia, todo movimiento, todo levantamiento tiene como algún evento original, eso que originó, lo que inició esa revolución, esa revuelta, ese movimiento. Y ¿sabes qué? Todas las revoluciones del mundo honestamente no sirven para mucho, pero el reino de Dios es el único movimiento que de verdad trae un cambio real en el mundo. Y también tiene sus inicios. Y así como los mexicanos tenemos nuestro 15 de septiembre y el grito, los colombianos tienen sus propios momentos de celebración patria, y los centroamericanos y los de sudamericanos y en Estados Unidos, y cada nación tiene como su momento original, donde inició todo. Nuestra fe, porque nosotros pertenecemos a una fe, a un reino de Dios, más que a un país, más que mexicano, yo soy primero que nada del reino de los cielos. Y nuestra fe, este reino de Dios, comienza también en un evento singular que hoy vamos a estudiar, que es el bautismo de Jesús. Jesucristo fue bautizado, Jesucristo comenzó su ministerio bautizándose Él. Y todos los evangelios marcan el inicio del ministerio público de Jesús con su bautismo. Así comienza el ministerio público de Jesús. Es como el punto en el que inicia, el punto de quiebre. Jesucristo pasa de ser un carpintero, una persona que vivía con su familia, que se dedicaba a cosas normales, y pasa a dedicarse a su ministerio público. El Hijo de Dios, bautizándose
para iniciar el reino de los cielos. Y de eso vamos a hablar el día de hoy, mis queridos hermanos. Esta es una escena importantísima, el bautismo de Jesús. Vamos a entenderla y sobre todo saber qué nos quiere decir Dios. La leo. Esto está en Mateo 3, del 11 al 17. Dice así la palabra de Dios. Yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento. Está hablando Juan. Pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Su aventador está en su mano y limpiará su era. Y recogerá su trigo en el granero y quemará la paja en fuego que nunca se apagará. Entonces Jesús vino de Galilea a Juan al Jordán para ser bautizado por él. Mas Juan se le oponía diciendo, yo necesito ser bautizado por ti, ¿y tú vienes a mí? Pero Jesús le respondió, deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces le dejó. Y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y he aquí los cielos fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y hubo una voz en los cielos que decía, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Amén, Señor. Háblanos por esta palabra, en el nombre de Jesús. Amén. Amén, mis queridos hermanos. Vamos a tener 4 enseñanzas para nuestra vida. ¿Qué significa esta historia para ti? En mi vida diaria, no solamente en cuestiones religiosas, de iglesia, en mi vida diaria, ¿qué significa esta palabra para cada uno de nosotros? Pero antes de eso, déjenme responder una pregunta que puede surgir a partir de la lectura de este pasaje. ¿Por qué Jesús tenía que ser bautizado? Miren, Jesús era el Hijo de Dios, el Verbo encarnado, perfecto y sin pecado, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Por qué tenía que ser bautizado? El bautismo de Juan era para arrepentimiento. Si era para arrepentimiento, Jesús, ¿por qué se bautizó? ¿De qué se tenía que arrepentir Jesús? De nada, Él es perfecto, el Hijo de Dios, no tiene pecado. Entonces, ¿por qué se bautizó? Primero que nada tenemos que entender eso, que Jesús no necesitaba arrepentirse porque era perfecto. Jesús responde a la pregunta ¿por qué se bautiza? Esto está en Mateo 3:15 y dice, deja ahora porque así conviene que cumplamos toda justicia. Juan le dice, no, ¿cómo que te voy a bautizar yo? Tú bautízame a mí. Y Jesús dijo, no, bautízame, porque así conviene que cumplamos toda justicia. ¿Qué significa eso de cumplir toda justicia? Hacer la voluntad de Dios. La justicia es la voluntad de Dios, lo que debe ser. Y hacer la voluntad de Dios, en el caso de Jesús, era bautizarse. ¿Por qué? 4 respuestas. Número 1, para marcar el inicio de su ministerio. Jesús se bautiza para que haya un momento como de inauguración del reino. Por eso este mensaje se llama Los inicios del Rey. Porque ahí fue donde inició el ministerio público de Jesús y su bautizo fue para eso, para marcar el inicio de su ministerio. Número 2, para recibir la confirmación de su misión. Es importantísimo entender que en su bautismo Dios le dio una palabra a Jesús. Jesús entendió quién era Él. Jesús le dijo, este es mi Hijo amado, el Espíritu Santo vino como una paloma y Jesús entendió su misión. Número 3, para mostrar su plena encarnación. Jesucristo quería que todos viéramos, Dios quería que todos viéramos que en Jesús Él se había encarnado, como ustedes y como yo. Jesucristo no apareció, un día apareció así nomás como un holograma, un día apareció caminando de la nada. No, se encarnó, estuvo en el vientre de una mujer, nació como todo hombre, aprendió a leer, aprendió a caminar, aprendió a comer, creció, se desarrolló, fue un niño y después fue un hombre. Y como todo ser humano tuvo que pasar por ese proceso de descubrimiento, ¿quién soy? Claro que nosotros somos seres humanos, Jesucristo era humano también, pero era el Hijo de Dios también. Y bautizarse era mostrar que Él era humano, 100% humano, totalmente Dios también, las dos cosas. Una cosa no niega la otra. Jesús era Dios entre nosotros, pero de verdad tenía carne y hueso, se encarnó como cualquier ser humano y por eso se bautizó, para mostrar que está de nuestro lado, que nos entiende. Y número 4, Jesucristo se bautizó para aprobar el ministerio de Juan, para decirle a Juan, tu predicación es verdadera, tú de verdad eres el profeta que había de venir anunciando la llegada del reino y la llegada del Mesías. Y por estas 4 cosas se bautizó Jesús. Ahora sí, vamos a las enseñanzas, porque está bien, ya entendimos, por esto se bautizó Jesús, pero ¿eso qué tiene que ver conmigo? ¿Eso qué tiene que ver con mi vida? Vamos a entender entonces qué significa para mí el día de hoy. Y tengo 4 cosas que decirles, mis queridos hermanos, que significa para nosotros esta escena.
y que vienen de lo que significa para Jesucristo y para el contexto en el que Jesús se bautizó en la Biblia. Esto es muy importante, así es que vamos a ellas. Para Jesús, el bautismo significó el inicio de su ministerio público. Para nosotros, significa el inicio de una nueva vida con Él. En su bautismo, Jesús inició una nueva vida. Nosotros también iniciamos una nueva vida cuando creemos en Él. Y el bautismo es símbolo de eso. Déjenme lo explico. Miren, imagínense ese glorioso momento. Imagínenselo, de veras, piénsenlo en su cabeza. Jesucristo yendo a bautizarse. ¿Qué lo llevó a hacer eso? Jesucristo vivía en el norte de Judea, ni siquiera vivía en Judea, vivía en Galilea, y él viene a Judea, al Jordán, viaja no sé cuántos kilómetros para ser bautizado por Juan. ¿Por qué? Miren, mis hermanos, esto es impresionante de entender, porque antes de esto, Jesucristo tenía probablemente 30 años, y antes de esto, Jesucristo ha vivido una vida, pues más o menos normal, como cualquier otro. Los evangelios no nos cuentan qué estaba haciendo Jesús durante esos 30 años. Nos cuentan un poco el Evangelio de Lucas acerca de cuando Jesús era adolescente, una escena, ni siquiera mucho, cuando fue al templo y se perdió y sus papás lo tuvieron que ir a encontrar. La Biblia no nos cuenta mucho. ¿Por qué? Porque no hay mucho que contar. Vivió una vida más o menos normal. Y como todos ustedes y yo, Jesucristo en algún momento de su vida comenzó a preguntarse, ¿quién soy? Porque miren, muchos piensan que Jesucristo nació y ya así sale el bebé y ya habla, ¿no? Dios los bendiga a todos, soy el hijo de así un bebé, ¿no? Un bebé de un día de nacido hablándonos. Que Dios los bendiga, yo vengo a traer el reino de Dios, soy el cordero que quita el pecado del mundo. No, Jesucristo de verdad se encarnó, era un bebé, creció. Y en esa escena de Lucas, cuando tenía 12 años, probablemente Jesús estaba comenzando a entender, yo soy el Mesías y Dios está trabajando consigo mismo, que es Dios en persona. No me pregunten que les explique eso, por lo menos no ahorita. Pero el punto es que Dios está trabajando en darle a conocer a Jesús quién es Él. Tuvo que aprender a hablar, tuvo que aprender a trabajar. Y es paradójico porque es Dios mismo. Pero en este evento es como cuando Jesús toma esa decisión y dice, voy a cumplir mi misión. Voy a ser quien he sido llamado a ser. He sido carpintero hasta ahora. He vivido una vida más o menos normal, pero a partir de ahora voy a hacer un cambio en mi vida, dice Jesús. Ya no me voy a dedicar a la carpintería, ya no voy a ser un profesionista, un artesano normal, me voy a dedicar a predicar el evangelio del Padre, porque a eso me ha enviado. Y Jesús está entendiendo que Él es el Mesías. Es impresionante pensar esto. Y su bautismo es ese momento donde Jesús hace un punto de quiebre y dice, ahora me dedico al ministerio público, a predicar el evangelio, las buenas nuevas. Y poco a poco también va entendiendo que va a tener que sufrir y morir por los pecados de la humanidad y resucitar con poder. ¡Wow! ¡Wow, hermano! Esto es impresionante. Es impresionante, sencillamente impresionante. ¿Y sabes qué es? ¿Sabes qué es lo que nos enseña esto? Que cada uno de nosotros tiene que pasar por ese proceso. Por supuesto, ustedes y yo no vamos a descubrir que somos el Mesías porque no lo somos. Pero ustedes y yo, cada uno de nosotros tiene que pasar por ese mismo proceso de entender ¿para qué nací? ¿Cuál es mi misión en la vida? ¿Qué estoy haciendo aquí? Y cada uno de nosotros tiene que en algún punto de su vida hacer un alto en el camino y decir, ya no me quiero dedicar a una vida normal. Ya no quiero que mi objetivo en la vida sea el trabajo. Ya no quiero que mi objetivo en la vida sea el dinero. Ya no quiero que mi objetivo en la vida sean las cosas terrenales. Quiero dedicarme a Dios. Y ahora, no me refiero a que todos se vuelvan pastores y que todos se vuelvan misioneros. Me refiero a que cada uno de nosotros, lo que sea que hagas, eres taxista, maestro, constructor, businessman o lo que sea que seas, que tu vida no se centre en otra cosa más que en Dios y en su reino. Y eso que hagas, lo hagas para gloria de Dios. Y cada uno de nosotros tiene que hacer un alto en el camino y comenzar una nueva vida. Y eso es creer en Cristo. Eso es creer en Cristo. Creer en Cristo es encontrar el propósito de Dios para tu vida. Creer en Cristo es entender para qué naciste. Y esa decisión que tomamos un día, Señor, yo quiero creer en ti, es ese punto de quiebre donde nuestra vida cambia por completo porque ahora vivimos en Dios. Y el bautismo, mis queridos hermanos, es lo que simboliza. El bautismo simboliza eso. El bautismo es un símbolo. Miren,
El bautismo no salva. No es como que algo mágico pasa en las aguas y antes de eso te ibas a ir al infierno y después de las aguas ya te vas a ir al cielo. El bautismo no quita los pecados, no. El que hace ese milagro es Dios, su Espíritu Santo es el que nos limpia cuando creemos, cuando aceptamos a Cristo Jesús en nuestro corazón. Y entonces, ¿para qué nos bautizamos? Como un símbolo de eso, como una manifestación, como una representación de eso que ha pasado. Es como yo, tengo este anillo. ¿Por qué tengo este anillo, mis queridos hermanos? ¿Qué pasa si me lo quito? ¿Si me lo quito me divorcio? No, ni estoy casado porque me puse un anillo. Pero este anillo es importantísimo por lo que representa. Es muy importante por lo que representa. Si un día yo me lo quito, me lo escondo, porque quiero hacer algo malo, ¡qué traición! ¡Qué horrible! Y yo te puedo decir, pero así es solo un anillo. No, lo que representa. Eso es el bautismo, representa nuestro cambio de vida. Mira cómo dice Romanos 6:4. Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos para gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. El bautismo es la representación de que morimos a nuestra vieja vida. El viejo yo ha muerto y ha nacido un nuevo yo. Hemos nacido de nuevo, hemos comenzado una nueva vida en Cristo Jesús y ahora andamos en esa vida. No solamente salimos del agua y ya soy salvo, voy a seguir viviendo como siempre. No, andamos en vida nueva por gracia de Dios, por el Espíritu de Dios que habita en nosotros. Por eso bautizamos, número 2, a creyentes, a gente que ha creído en Cristo Jesús, que ha tomado una decisión por Cristo Jesús, no a niños que no saben nada. Y por eso bautizamos por inmersión, sumergiendo en el agua, porque representa la sepultura del viejo hombre y el nacimiento de un nuevo ser en Cristo Jesús. Tú no sepultas a alguien echándole tierrita en la cabeza, ¿no? Tú sepultas a alguien sumergiéndolo, por decirlo así, en la tierra y resucita a un nuevo ser. Y eso es lo que representa el bautismo, mis queridos hermanos. Una nueva vida para cada uno de nosotros. El inicio de una nueva vida. El inicio de un nuevo yo. Un nuevo nacimiento. Jesucristo dijo eso, que te es necesario nacer de nuevo. ¿Y cómo es eso? ¿Me meto al vientre de mi mamá y nazco de nuevo? No. Cree en Cristo Jesús. Él se va a encargar de transformarte. No eres tú. No te tienes que esforzar para nacer de nuevo. Él se va a encargar de transformarte. ¿Qué tienes que hacer tú? Cree. Dile sí. Creo en ti, Jesús. Te sigo. Por eso, mis hermanos, este es el primer desafío. Vivamos una vida nueva. Segunda enseñanza. Para Jesús, su bautismo significó la afirmación de su identidad. Para nosotros, un símbolo también de nuestra identidad, de nuestra salvación. Lo explico otra vez. Para Jesús, el bautismo fue la afirmación de su identidad. ¿En qué sentido? En este sentido. Miren, Jesús está entendiendo que fue llamado para ser el Mesías, que Él es el Mesías, que Él es el Hijo de Dios y que ha sido llamado para morir por los pecados de la humanidad y para entregar su vida en rescate por todos. Y Jesús está entendiendo eso. Y su bautismo es Jesús diciendo, sí, voy a cumplir mi misión. Sí, voy a obedecer a Dios en lo que Él quiere que yo haga. Y ¿sabes qué, mi hermano? Iba a ser una misión nada sencilla. Morir por los pecados de la humanidad. Interponerse en la brecha y recibir la ira de Dios en la cruz del Calvario para morir por todos, para que tú y yo podamos ser salvos. No es nada sencilla la misión que a Jesús le tocó vivir. Por eso necesitaba la afirmación de Dios, necesitaba el apoyo, el ánimo de Dios. Y eso fue lo que ocurrió en el bautismo. Te lo leo, Mateo 3:16. Y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y he aquí los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. ¿Qué ocurrió aquí, mis queridos hermanos? No estoy seguro si fue un evento de verdad a la vista de todos, que el cielo se abrió y descendió el Espíritu Santo y todos lo vieron. Algunos piensan que solamente Jesús, que fue un momento íntimo con Jesús, y que descendió una paloma y que Jesús entendió que ese era el Espíritu Santo. No les puedo explicar exactamente cómo fue, pero lo que sí puedo decir es lo que significa. ¿Qué significa? Dios diciéndole a Jesús, el Padre diciéndole a Jesús, tú eres el Verbo hecho carne, tú eres el Hijo de Dios. Y esa paloma representaba al Espíritu de Dios, y Dios diciéndole, el Espíritu de Dios está contigo.
Y ahora, yo sé que esto es difícil de entender y es paradójico porque probablemente algunos se están preguntando, oye, pero ¿qué no Jesús es Dios? ¿Qué no Jesús ya sabía todo, ¿no? ¿Cómo funciona esto? ¿Sabes que la Biblia dice que Jesucristo se vació de sí mismo? Y algunos piensan que eso significa que Jesús se despojó de su divinidad, no que dejó de ser Dios, sino que se despojó de aquellos atributos que le impedían encarnarse, como la omnipresencia, la omnipotencia, la omnisciencia. Miren, los seres humanos no sabemos todo, no podemos todo. Entonces, si Jesús se hizo un hombre, tenía que despojarse de eso, despojarse de su omnipotencia, de su poder absoluto, de su omnisciencia, de su capacidad para saberlo todo, de su omnipresencia, su capacidad para estar en todos lados. Jesucristo se despojó de eso. Dejó de ser omnipotente en el sentido divino, omnipresente. Jesucristo no era omnipresente. Él tenía que moverse de un lado a otro. Tenía que viajar de un lado a otro. Tampoco lo sabía todo. Jesucristo dijo, esas cosas yo no las sé, solo el Padre las sabe. ¿Por qué? Porque Jesús se despojó de su divinidad. Entonces está ahí siendo bautizado y Dios le está dando a conocer, tú eres mi Hijo amado. Mi espíritu está contigo. ¿Por qué? Porque Jesús necesita que Dios le diga, estoy contigo. Esta misión que va a ser tan difícil, estoy contigo. De hecho, mira lo que sigue diciendo el siguiente versículo. Y hubo una voz en los cielos que decía, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Dios le está diciendo, tú eres mi Hijo amado. Esa voz la escuchó solo Jesús y Juan, o todos los que estaban ahí, no lo sé, no tengo manera de asegurarlo. Pero lo que sí puedo decir es lo que significa. Para Jesús es la afirmación de quién es Él. Y eso que está diciendo Dios es un salmo, ¿sabías? Es el Salmo 2:7 que dice así, mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. Dios le está diciendo a Jesucristo, tú eres el Hijo de Dios. Tú eres yo. Yo sé que esto es difícil de comprender y claro que es difícil de comprender. Estamos hablando de Dios. Obviamente no podemos entender a Dios. Pero el punto es que Dios le está diciendo a Jesús, el Padre le está diciendo al Hijo, Dios Padre le está diciendo a Dios Hijo, tú eres el Verbo hecho carne, tú eres Dios en la tierra, en la humanidad. Ahora, mis queridos hermanos, eso es lo que significa para Jesús. ¿Qué significa para nosotros? También es una afirmación de quiénes somos. El bautismo de Jesús y nuestro propio bautismo es una afirmación de quién soy. Soy uno redimido por gracia de Dios. Y también es Dios diciéndonos, tú eres mi hijo. Ahora, nosotros no somos el Hijo de Dios, así con mayúsculas. Nosotros somos un hijo de Dios. Tú eres una hija de Dios. Pero somos hijos de Dios. Y cuando creemos en Él y somos bautizados, Dios nos dice, estoy contigo. Y esos problemas que tienes los vas a poder pasar porque estoy contigo, porque eres mi hijo. Y esas dificultades que experimentas en mi trabajo, vas a poder pasar por ellas porque eres mi hijo y estoy contigo. Cuando somos bautizados, Dios afirma quiénes somos, nos recuerda quiénes somos, uno transformado por gracia, uno redimido por la sangre de Cristo Jesús. Eso es lo que eres. No sé qué te han dicho otros que eres. A lo mejor tu jefe te dice que eres inútil, a lo mejor tu esposo, tu esposa te ha dicho que no sirves, tus hijos no te respetan, la gente en el mundo te ha dicho cosas que no vales, que no sirves, que no eres. No escuches esas voces y escucha la voz de Dios que desde el cielo te dice, tú eres mi hijo, yo te he rescatado y todos tus pecados del pasado han sido perdonados y ahora eres mi hijo. Yo te he escogido para algo, para que andes en vida nueva. Por eso Jesús, mis queridos hermanos, Juan el Bautista, les dijo a todos los que estaban ahí bautizándose, yo los bautizo en agua para arrepentimiento, pero va a venir alguien que nos va a bautizar con Espíritu Santo y fuego. Y eso es Jesús. ¿A qué se refiere eso de alguien que nos va a bautizar con Espíritu Santo y fuego? Mira, te explico. La palabra bautizar no es una palabra religiosa. En el idioma bíblico es una palabra normal. Significa sumergir. Cuando tú agarrabas una piedra y la hundías en el río, en el agua, en griego eso se decía bautizar. No es una palabra religiosa, es una palabra normal, es la palabra sumergir. Así es que cuando el profeta Juan el Bautista dice que va a venir uno que nos va a bautizar en Espíritu Santo y fuego, ¿qué significa? Va a venir alguien que trae consigo al Espíritu Santo de Dios.
Y cuando creamos en Él, cuando sigamos a Él, a Jesús, vamos a sumergirnos en el Espíritu Santo de Dios. Y añade, y fuego. ¿Qué significa eso de fuego? Bueno, es que el Espíritu Santo de Dios es como fuego. ¿En qué sentido? ¿En qué sentido es como fuego? ¿Que se ve, que brilla? No, en este sentido. Mira, el fuego tiene dos características que parecen opuestas, pero no lo son. El fuego es transformador y el fuego es destructor. El fuego puede dar vida y el fuego puede dar muerte. El fuego puede dar vida, es transformador. El fuego puede convertir una carne cruda que te hace daño, que te cae mal si te la comes, en un delicioso platillo suculento. El fuego puede dar calor en el invierno. Acá ha estado haciendo mucho frío en Texas. Y bueno, antes se tenía leña, chimenea, carbón y así te calentabas. El fuego da calor en el invierno, te salva la vida. El fuego puede fundir un metal precioso para que se moldee y crear joyas hermosas. O fundir el hierro para crear armas y cuchillos bien filosos y resistentes, armaduras. Así es el Espíritu Santo, mis queridos hermanos, nos da vida, nos transforma. Cuando creemos en Cristo Jesús, su Espíritu Santo nos transforma, nos hace nuevos. Ya no somos el tramposo de antes, ya no somos el borracho de antes, ya no somos el mentiroso de antes, el chismoso, el lo que sea que fueras. Ahora en Cristo Jesús somos redimidos. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo nos transforma. Y eso es maravilloso. Sin embargo, mis queridos, el Espíritu Santo también puede destruir. ¿Cómo? ¿Qué es el Espíritu Santo y puede destruir? Claro, el fuego puede dar vida, pero el fuego también puede destruir, puede quemar un bosque entero. Y mira cómo dice Juan el Bautista sobre Jesús. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Su aventador está en su mano y limpiará su era y recogerá su trigo en el granero y quemará la paja en fuego que nunca se apagará. Así es Jesús. Y así es la predicación de Jesús. Viene a separar el trigo de la cizaña. Y va a tomar el trigo y lo va a llevar a su granero, a la gloria celestial. Y a la paja le va a aventar al fuego. ¿Qué significa eso, mis queridos? Significa esto, que en este mundo hay dos clases de personas. Los que creen en Cristo y los que no. Los que son transformados por el fuego del Espíritu Santo y los que son destruidos porque no quisieron creer en Cristo Jesús. Ahora, Dios no destruye a nadie porque quiere. No, la gente que termina en el infierno es porque quieren, no quisieron creer en Dios. Están ahí porque quieren, rechazaron a Dios. Y Dios les concede su decisión. Y es que así es Dios, mis queridos hermanos. No debemos equivocarnos. Dios es amor, por supuesto. Dios es gracia, claro que sí. Pero es fuego. Que da vida y que transforma, pero que también destruye cuando te le opones, cuando rechazas a Dios, cuando no quieres nada con Él. Me gusta una frase de la película Las Crónicas de Narnia. En estas películas, Jesús es representado por un león, un poderoso león de la tribu de Judá. Y un día un castor les está contando a unos niños, les está hablando de Aslan. Y entonces una niña dice, entonces cuando estamos con Aslan, significa que estamos seguros, porque él es seguro. Y el castor le responde, sí estamos seguros, pero no te confundas. Aslan no es seguro. Nadie dijo nada de que Aslan fuera seguro. Aslan es poderoso, pero es bueno. Es el rey. Mis queridos hermanos, estar con Dios es el lugar más seguro definitivamente, cuando creemos en Él. Pero también tenemos que entender que la Biblia habla de la división entre los que se pierden y los que no. Los que se salvan porque creen en Cristo Jesús. ¿De cuáles quieres ser? ¿De qué lado quieres estar? Cree en Cristo Jesús, mi querido hermano. Y este es el desafío. Obedece al Señor. Cree en Él y bautízate. Mira, bautizarte no es lo que te salva. Dios es el que te salva. Su gracia es la que te salva. Pero el bautismo es un símbolo de esa salvación. Así es que obedezcámoslo a Él en nuestro bautismo. Número 3, tercera enseñanza. El bautismo para Jesús fue un mensaje de su plena encarnación. En su bautismo Él nos está diciendo, yo también estoy con ustedes, los entiendo. Para nosotros es eso, es la verdad de saber que Dios nos entiende, que Él está de nuestro lado. Jesucristo cumplió la voluntad de Dios. Él dijo,
necesito bautizarme porque así conviene que cumplamos toda justicia. Así conviene que cumplamos la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque Dios quería que sepamos muy claramente que Él nos entiende, que Él está de nuestro lado, que de verdad se hizo un hombre, que se quiso identificar con nosotros, aquellos por quienes iba a morir y a quienes vino a salvar. De hecho, mis queridos hermanos, en esta narración de su bautismo se hace referencia a un pasaje del Antiguo Testamento. Vamos a leerlo, mira. Isaías 42:1 dice así: He aquí mi siervo, yo le sostendré, mi escogido, en quien mi alma tiene contentamiento. Esta es la palabra que Dios dijo en el bautismo. Este es mi hijo en quien tengo complacencia. Y después dice el profeta: He puesto sobre él mi espíritu y él traerá justicia a las naciones. Este pasaje es importantísimo porque este pasaje está hablando acerca del siervo sufriente de Dios, que es Jesús. El siervo de Dios, el Mesías, que vino, pero a sufrir. A eso vino Jesús, a sufrir. Para salvarnos y también para compadecerse de nosotros, para que sepamos que Él nos entiende. Déjame te cuento una historia para que entendamos esto. Dicen que un rey muy rico y muy famoso, muy bueno también, el rey Santiago V de Escocia, dicen que este rey acostumbraba a vestirse de pordiosero y que se disfrazaba y bajaba al pueblo de incógnito, vestido de pordiosero, pidiendo dinero para entender a su pueblo, para ver lo que estaba pasando en el pueblo, para ver las necesidades de su pueblo, para ver lo que el pueblo decía y pensaba que hacía falta. Y después volvía a su palacio, se quitaba los harapos, se quitaba su disfraz de pordiosero y entonces podía gobernar sabiendo las necesidades de su pueblo, con bondad, con misericordia. Eso es lo que hace Dios, mis queridos hermanos. Él se encarnó para que sepamos que nos entiende. No se encarnó para entendernos, porque Él es Dios, todo lo sabe. Ya nos entiende desde antes, pero se encarnó, sufrió, vivió una vida normal para que tú y yo sepamos, para que nos conste, para que sepamos que Él nos entiende. La Biblia dice así, mira, Hebreos 4:15, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Él puede compadecerse de nosotros. ¿Por qué? Porque Él experimentó. Mi hermano, lo que sea que tú estés experimentando. Tentaciones, Él experimentó tentaciones. Dolores, Él experimentó dolores. Miedo, sufrimiento, problemas. Jesucristo lloró, Jesucristo tuvo sed. Ahora, sin pecado. Él no pecó. Él fue perfecto y no pecó. Pero experimentó todo lo que implica ser humano. Lo mismo que tú y yo pasamos. Así es que no se entiende, se identifica con nosotros, está de nuestro lado. Qué hermoso saber que tenemos un Dios que nos entiende, que está con nosotros. Este es nuestro Señor. Confiemos en que Cristo nos entiende. ¿Te ha pasado que hablas con alguien y te entiende? O sea, hablas con alguien y te escucha, sabe qué decirte, sabe cómo consolarte. Qué bonito es estar con esa clase de gente, ¿no? Un amigo, un mejor amigo, tu abuelita, tu tía, tu mamá, tu papá, tu esposo, tu esposa. Qué triste es cuando hablas con alguien que no te entiende ni te escucha. No le importes. Solo quiere hablar de sí mismo. No te entiende lo que te está pasando. Clásico que le cuentas algo a tu papá, a tu mamá, y en vez de alegrarse por lo que le estás contando, te regaña, ¿no? Dicen que hay papás y mamás que aprovechan cualquier oportunidad para regañar a sus hijos. Ya por eso los hijos no les cuentan nada. Mi querido hermano, Dios te entiende. Dios no es esa clase de padre que aprovecha cualquier oportunidad para regañarte y todo lo que le cuentas es un reclamo. No, Él te entiende porque sufrió lo mismo y te ama. Por eso confiemos en Cristo que nos entiende. Y voy a la última enseñanza, mis queridos hermanos. Cuarta enseñanza. El bautismo para Jesús fue la afirmación del ministerio de Juan. Jesús le está diciendo a Juan, Dios le está diciendo a Juan a través de Jesús, bien profeta, bien siervo. Tú eres el profeta que había de venir, tu predicación es verdadera. Para nosotros también es Dios diciéndonos que está con nosotros y que afirma, es un llamado a hacer lo que nos toca hacer y es Dios diciéndonos bien, buen siervo y fiel. Imagina esa escena, mi querido hermano, de veras imagina esa escena. Juan está bautizando en el río y vienen personas a bautizarse, llegan los fariseos y los regaña. Y de pronto ahí en la fila de bautizados está Jesús, ahí formado, ¿no?
Imagínate eso. Y Juan lo ve y dice, Dios le había revelado que él era el Mesías. Juan lo ve y dice, un momento, este es el Mesías. ¿Qué habrá sentido Juan? O sea, viene a que yo lo bautice. Sabemos lo que sintió Juan. Juan le dijo, no, ¿cómo te voy a bautizar yo? Si tú me tienes que bautizar a mí. Tú eres el rey. Yo soy el mensajero nada más. De hecho, se sentía indigno. Así lo leímos, dice Mateo 3:11. Pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar. Él es más poderoso que yo. Juan el Bautista decía, yo no soy digno ni de abrocharle los zapatos a Jesús. O sea, yo no soy digno ni de amarrarle las agujetas. Pero por otro lado, mis queridos hermanos, seguramente Juan el Bautista se sintió respaldado. Él estaba ahí bautizando gente, predicando que ya viene el reino de Dios. Eso era lo que Dios le había llamado a hacer. Regañando a los fariseos, anunciando la llegada del reino de Dios. Y de pronto viene el rey. Y él se sentía indigno, pero seguramente también se sintió respaldado. Como Dios dándole un manazo en la espalda y diciéndole, tú eres ese profeta que había de denunciar al rey. Estoy contigo, apruebo tu ministerio. Y es que miren, el ministerio de Juan era importantísimo, hermanos. Fue algo crucial, algo muy interesante, porque había habido un silencio de 400 años. Entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento hay 400 años en los que no había habido nuevos profetas, revelación de Dios, y se habla de una especie de silencio. No significa que Dios dejó de hablar, pero significa que hubo una especie de silencio en la historia que ustedes y yo vemos en la Biblia. Hay 400 años ahí que no se nos cuentan en la Biblia, entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. Y de pronto, Dios vuelve a hablar. Dios rompe el silencio. ¿Cómo lo rompe? Con un nuevo profeta. ¿Quién es ese profeta? Es Juan, que representa a todos los profetas, que culmina, que es el último de todos los profetas que dijeron, viene el Mesías, viene el Mesías. Finalmente Juan dice, aquí está, ya llegó. Y Dios le dice, te apruebo, tu mensaje es verdadero. ¿Cómo le dijo eso Dios a Juan el Bautista? Bueno, Jesucristo vino a bautizarse. El rey vino a bautizarse. Qué bonito es, ¿sí o no, hermanos? Cuando alguien nos aprueba algo. Cuando tu papá te dice, estoy orgulloso de ti. Para aquellos que tuvimos la fortuna o tenemos la fortuna de tener un buen padre, que nos diga, estoy orgulloso de ti, bien, campeón, bien hecho. Que tu mamá te diga, estoy orgullosa de ti. Eres mi pensamiento feliz, me dice mi mamá. Qué triste cuando hay algunos que no reciben eso. Que no reciben la aprobación de sus padres. Que no reciben la aprobación de sus maestros. Que no reciben la aprobación de su esposo, su esposa, de sus amigos. No les dicen, nadie les dice, o las personas importantes no les dicen, sus familiares, porque eso es lo que más importa, ¿no? Que te lo diga la señora de la esquina que vende tortillas, está bien pues, pero lo que tú quieres es que tu papá te apruebe. Lo que tú quieres es que tu mamá te diga, estoy orgulloso de ti. Que tu esposa te diga, qué guapo estás, qué trabajador eres, gracias por todo lo que haces por esta familia. Que tu esposo te diga, gracias por todo lo que haces por esta casa, gracias por trabajar, gracias por cocinar. Que tus hijos te agradezcan, papá, gracias por todo lo que has hecho por esta familia. Y es triste que muchas personas no reciben esa aprobación. Seguramente muchos aquí que están escuchando no reciben eso de las personas importantes. Y si tú eres papá, esposo, mamá, hijo, reconoce a los tuyos. Reconoce a tu papá. Dile gracias por todo lo que haces. Los padres se desviven por sus hijos. Reconoce a tu mamá, gracias mamá por todo lo que haces. A tu esposa, a tu esposo, dile muchas veces al día, gracias. Gracias por todo lo que haces por esta familia. A tus hijos, estoy orgulloso de ti, campeón. Y digo, no es mensaje para la familia, pero ya salió aquí. Pero lo que quiero decir, mis queridos hermanos, es que aunque no tengamos a alguien que nos diga eso, aunque no tenemos a alguien que nos apruebe, que nos afirme, ¿sabes qué? Dios siempre te aprueba. Ahora, cuando digo siempre, no me refiero a cuando pecas, cuando estás lejos de su voluntad, Dios te aprueba. No, definitivamente no. Obviamente no estoy diciendo que Dios apruebe eso que haces. Pero lo que estoy diciendo es que Dios está de tu lado. Que Dios te quiere ver triunfar. Y cuando estás en sus caminos, cuando haces su voluntad, Dios te dice, te apruebo. Cuando estás haciendo aquello para lo cual Dios te llamó, Dios te dice, bien,
te da ese espaldarazo diciéndote, estoy contigo, eres mi hijo y quiero verte triunfar, quiero verte lograr la misión que yo te he dado. Es lo que Dios nos dice, mis queridos hermanos, y este pasaje nos lo recuerda. Nos podemos identificar con Juan, Dios diciéndonos eso. Te pregunto, hermano, ¿cuál es tu ministerio? ¿Cuál es tu ministerio en la vida? A Juan le tocó bautizar gente y anunciar el reino, pero ¿cuál es el tuyo? Quizá predicas, como yo, quizá enseñas, quizá diriges una célula, quizá cargas sillas o cargas otras cosas, quizá cantas, quizá saludas visitantes, a lo mejor cocinas, visitas enfermos, oras, tocas un instrumento, limpias la casa, trabajas todo el día, eres padre, eres madre, eres hijo, eres hermano. ¿Cuál es tu ministerio? Lo que sea que hagas, déjame decirte que tu ministerio es importante para Dios. Él te afirma, Él te aprueba, Él te da el espaldarazo. Él se goza de ver lo que haces. Él se goza de ver cómo cargas ladrillos. Él se goza de ver cómo manejas un Uber. Él se goza de ver cómo capturas datos en Excel o lo que sea que hagas. Dios se goza si lo haces para Él. Hazlo para Él, mi hermano. Vive para Dios. Cumple tu ministerio para Dios. Quizá te sientas indigno como Juan el Bautista. Yo no soy digno de hacer esto, Señor. ¿Y sabes qué? Tienes toda la razón. No somos dignos. No somos ni capaces. Pero Él nos ha escogido y Él nos ha llamado y Él nos capacita. En su gracia, Él nos aprueba y nos dice, así conviene que cumplamos toda justicia. Piensa en esto, mi hermano. Cuando estás cocinando ese platillo, así como Juan el Bautista le tocó bautizar a Jesús, cuando estás cocinando un platillo, piénsalo, estoy cocinando para mi rey. Cuando estás construyendo una pared, piensa, estoy construyendo esta pared para mi rey. Cuando estás manejando, estoy manejando para Jesucristo, para el Mesías, para mi Señor. Cuando estás cantando, Dios está ahí y Dios se goza y Él prueba tu platillo y Él prueba tu pared que construiste o tu hoja de Excel que computaste y Él te dice, así conviene que cumplamos toda justicia. Buen siervo fiel. Mi hermano, sirve a Dios. Lo que sea que hagas, hazlo para Dios. Este es mi desafío final. En 4 partes. Número 1, es un desafío a iniciar una nueva vida en Jesús. Este es el desafío para aquellos que no han creído. Si hay alguien aquí que no ha creído, hoy es momento de iniciar una nueva vida en Jesús. De hacer un alto y tener un punto de quiebre para comenzar una nueva vida, para nacer de nuevo en Cristo Jesús. Número 2, para aquellos que ya han creído, obedecer a Jesús en el bautismo. Jesucristo dijo que nos bauticemos como Él. Es un símbolo de nuestra fe en Él, de esa nueva vida que ya empezamos. Y este es un desafío para los que ya han creído pero no se han bautizado. Hoy es día de tomar esa decisión. Y pronto tendremos bautizos acá en nuestra iglesia, por si alguien está bautismos, por si alguien está interesado. Y número 3, para aquellos que ya creyeron y ya se bautizaron, el desafío es a servir en el cuerpo de Cristo. Haz algo en el cuerpo de Cristo. En esta iglesia, la primera iglesia bautista de Garland, y en cualquier otra iglesia, hay muchas cosas que hacer. Hay muchas cosas que hacer. Siempre hay más cosas que hacer que gente haciendo. Los que cocinan, los que cantan, los que limpian, los que cargan, los que visitan, los que oran, los que escriben, los que predican, los que enseñan, los que dirigen, los que limpian. Un montón de cosas, mis queridos hermanos. Los que saludan, los que dirigen las cámaras, los que están en la computadora. Infinidad de cosas. Y si alguien no sirve, no es porque no haya. Es porque o no le han dicho o él no ha preguntado. Así es que sirve en el reino de Dios. Y para todos, el último desafío, confiemos en un Dios que nos entiende, que está de nuestro lado, que sabe por lo que estamos pasando y nos da un espaldarazo y nos dice, estoy contigo, porque su reino ya vino y podemos vivir en él. Vamos a orar. Gracias, Señor, por este mensaje, Dios mío. Quizá hay personas escuchando esto que quieren iniciar esa nueva vida en ti, Señor. Dios mío, que te conozcan, Señor, que te acepten en su corazón, transforma sus vidas, Dios mío, sálvalos, te lo pido. Y si tú estás haciendo esta oración, dile al Señor Jesucristo, creo en ti, quiero dejar mi vieja vida, perdóname por mis pecados y quiero andar en una vida nueva. Y si tú ya has hecho esta oración, Dios mío, aquí, Dios, te pido por estos hermanos que ya hicieron esa oración, pero quieren obedecerte en el bautismo, quieren descender a las aguas en representación de que la vida pasada queda atrás y han subido a vida nueva. Y si tú has hecho ese desafío,
pronto te pido que vayas a una iglesia con un pastor, si eres de esta iglesia, que te bautices. Y Dios mío, te pido por esos hermanos. También te pido, mi Dios, por los hermanos que ya creyeron y han sido bautizados, pero quieren servirte, Dios mío. Que encuentren lugares donde servir, Señor. Que encuentren oportunidades, ministerios para poner, Señor, sus dones, sus talentos, sus recursos, sus fuerzas, su mente y todo lo que son a tu servicio para tu gloria, Dios. Y gracias, Señor. Gracias por este momento en el que nos recuerdas que estás de nuestro lado, que nos entiendes, Padre Santo. Te amamos y te bendecimos en el santo nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén, mis amados hermanos. Amén. Si tú hiciste alguna de estas oraciones, no dejes de contactarnos. Cuéntanos acerca de tu decisión. Sigue conectado a nuestros servicios, a nuestros devocionales y a nuestras predicaciones. Que Dios te bendiga.